de compartir el mensaje en el día de hoy, ¿ya? Y como leíamos en esta lectura de Lucas 2, habla con respecto al nacimiento de Cristo. La semana pasada, lo que recordará, se estaba hablando del retorno. Se habló de la gracia en el Antiguo Testamento y cómo todo el Antiguo Testamento apuntaba al nacimiento de un Salvador. Y en base a eso, Lucas escribe este Evangelio. Cuando Lucas escribe este Evangelio, en su introducción, él dice que muchos han tratado de poner en orden y escribir en la historia las cosas que entre nosotros son muy ciertas. O sea, él, con una mirada de historiador, viaja a informarse, no para su crecimiento, sino que para dar una respuesta, ¿ya? Y dice, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, o Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. En la predicación anterior se nos preguntaba, ¿a qué Cristo estamos conociendo? ¿A qué Jesús seguimos? ¿Al que hemos visto en las películas? ¿Al que nos contó la familia? En nuestro cerebro tenemos muchas ideas preconcebidas. Todos tenemos ideas preconcebidas. Y frente a un texto podemos sacar muchas interpretaciones y diferentes. Frente a un párrafo ya sea de la palabra de Dios o no. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de Jesús, y como bien dice el Evangelio de Lucas y el de Mateo, cuando habla del nacimiento, es algo que divide la historia. En el Antiguo Testamento se hablaba de un Mesías, de un Salvador. El pueblo judío anhelaba que llegara un Salvador. Y no solamente porque estaban bajo el dominio romano, también pedían un Salvador cuando estuvieron cautivos en Babilonia. También pedían un Salvador. Estaban ansiosos de lo que se le había prometido, como la predicación pasada decía en Génesis 3:16, decía que de la simiente de la mujer iba a nacer el que iba a vencer a Satanás. Cada uno de nosotros tiene idea. Si nosotros en este momento dijéramos, a ver, vamos a hacer una biografía de Jesús, y en una página vamos a escribir quién es Jesús, qué características tienes, qué habló, qué dijo, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, muchas veces el énfasis lo podemos poner en el amor, que es cierto, o podemos ponerlo en el énfasis de que, no, como guerrero, que también es cierto. Podemos decir que Jesús amaba a todo el mundo, que es cierto, pero también podemos decir que Jesús amaba solamente a sus escogidos, que también es cierto. Entonces cada uno de nosotros va a tener una historia, y en base a esa historia va a funcionar, porque nosotros en lo que creemos, eso nos modela para poder vivir, para poder actuar, para poder responder frente a cualquier situación, ya sea laboral, matrimonial. Voy a poner el caso matrimonial. En el matrimonio uno dice, sí, vos, pero tienes que someterte, como dice la palabra de Dios, o sea, tratando de hacerse el simpático uno con la esposa, ¿me entiendes? Y por favor. Y la esposa dice, sí, pero dices que tiene que tratarme como vaso frágil. Ah, también es cierto. Entonces, como les explico, cada uno tiene como que canoniza ciertas partes de la Escritura, para la conveniencia, por supuesto. Hoy día vamos a hablar sobre el nacimiento de Jesús, cómo Dios en su soberanía puede actuar sobre lo que uno piensa que no, que uno dice, no, que... Permiso, voy a poner esto aquí, esta Biblia del púlpito, ¿verdad? Ah, ya, que para no, la hermana dije yo, voy a pedirle permiso a la hermana, voy a ocupar su Biblia.
Ya, dice que en aquellos días salió un edicto de César Augusto, el emperador, para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. La motivación de un censo hoy en día es saber cómo estamos viviendo para las estadísticas, cómo está la situación, por decir, educacional, laboral de la persona. En ese tiempo los censos era para saber cuánto impuesto más podían cobrar. La motivación no era una motivación altruista, vamos a hacer un censo para ver dónde podemos suplir los recursos, repartirlos entre los más pobres. No. Era para saber cuánto más podían tributar al pueblo de Israel, o al pueblo en sí. Al pueblo Roma cuando conquistaba dejaba que las personas tuvieran su cultura, pero sí exigían mucho impuesto. De hecho, por eso, cuando se habla de que viene un Salvador, ¿qué esperaban los judíos? Uno que nos saque a estos tipos que nos están cobrando impuestos, pero hasta por todo. Que nos ponga a nosotros como gobernantes, y así nosotros a lo mejor podemos cobrar un poquito menos de impuestos. Porque al final la naturaleza humana no tiene que ver con la cultura, la naturaleza humana es pecadora. Y hoy día podemos ser los que somos conquistados y pagamos impuestos, y el día de mañana nosotros somos los conquistadores y exigimos impuestos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es así, ambiciosa. Si puedo ganar 1 millón, señor, con 2 millones yo soluciono mis problemas familiares. Estoy gastando 2,5 millones. Viene cualquier cosa y dice ya, 3 millones el sueldo. Oh, ahora sí se solucionan todos mis problemas. A los 6 meses estoy gastando 3,5 millones. No, con 4 millones me salgo. O empezamos con 500,000 pesos. No, si el mínimo, no, si con eso, ya no con eso porque estoy viviendo aquí, ya no, así lo hacemos. Pero estamos gastando 800,000 pesos. Y así, ¿por qué? Porque nuestra ansia de consumismo, nuestra ansia de consumir, siempre vamos a querer, y no es malo consumir en forma normal, sino que queremos el mejor televisor, queremos el mejor vehículo. Si el hermano se compró una camioneta 4x4 y yo tengo una Citroën, no, pues señor, por favor, haz justicia conmigo. Pero por lo menos, aunque no sea 4x4. Si el hermano tiene una Mahindra, yo quiero tener algo, no sé, ver las estadísticas. Entonces, dice, este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. En la historia, cuando se registra la historia, siempre se hace, en ese tiempo, y Lucas lo hace muy bien, pone el nacimiento de Cristo junto a un acontecer no tan nacional, sino que internacional. O sea, Cirenio era gobernador de Siria. César Augusto era el emperador. Entonces, los coloca en la historia para que Teófilo pudiera tener claro. Porque en el libro de Lucas y el libro de Hechos se habla de este personaje, de la persona que se le mandó esta carta, y se dice que era un dignatario y que necesitaba saberlo, porque había sido enseñado en el cristianismo. ¿Y cómo en el cristianismo si todavía no se escribían ni los evangelios? ¿Y qué pasaba si las cartas todavía no estaban escritas? Las epístolas. ¿Pero cómo fue criado? Porque el Antiguo Testamento habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo siempre. Desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento podemos ver la gracia de Dios. Podemos ver que Dios culpa muchas veces a sus escogidos. No por tema de que hizo algo. Recordando, estoy haciendo un repaso por si acaso, el repaso de que Abraham no había hecho ni lo bueno ni lo malo y ya estaba siendo justificado por la fe, por la gracia. Muchas gracias. Permiso. Me miró de allá y pensó que estaba ya secándoseme la garganta. Gracias, hermano. Entonces, todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Miren cómo es la soberanía de Dios. Este sermón tiene que ver con la soberanía de Dios. Y dentro de esa soberanía vamos a hablar 3 puntos principales. Pero para hablar de estos 3 puntos principales estoy haciendo la introducción. Me dijeron que... pero ya está. Gracias, pastor. No, allá está, no usted, pastor, sino que allá está el reloj.
que me va a indicar que no me pase. Entonces, esta introducción tiene que ver con lo que está escribiendo Lucas, lo que le está informando a Teófilo, lo que le está diciendo paso a paso, lo que él investigó, ¿ya? Para saber quién es Jesús. Porque a nosotros también nos asalta la pregunta. Jesús nos dice, ¿y quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Le preguntó a los que lo seguían, que es la pregunta que nos hace a nosotros cada cierto tiempo. ¿Quién es Jesús para nosotros? No porque Jesús tenía aquí en Lucas 9 sale cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él no tenía una crisis de identidad como nosotros, que a veces nos sentimos que vamos a conquistar el mundo y hay días que despertamos que somos un gusanito. No tenía esos problemas de tanta subida y bajada, que es normal, que tenemos, nuestro estado de ánimo a veces están arriba, sí, voy a ser el mejor ingeniero y después, no, voy a tener que trabajar, no sé, como decía mi hijo, me gustaría trabajar como bombero, no sé. Cada uno de nosotros, no por menospreciar a los bomberos, por favor, sino que en el sentido de que quería trabajar en algo simpático, que veía a mi cuñado con casco y él que quería hacer como de esa forma. Entonces, Jesús no sufría de eso, aunque era humano, la humanidad de Cristo. Nosotros muchas veces no tenemos como el hilo tan fino para separar la divinidad y la humanidad de Cristo. Pero Cristo dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo carne. Y también tenía problemas emocionales. Y cuando digo problemas, la pena que cuando lloró frente a la tumba de Lázaro. Entonces, no podemos quitarle eso. Nosotros tenemos estados de ánimo. Entonces, cada uno de nosotros, cuando conocemos a Dios, sabemos que Cristo nos ama y que nos escogió un día. Cometemos errores y decimos, no, si ya no sigo para ser cristiano. No. Y empezamos con nuestras crisis existenciales. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, no tenía una crisis existencial. Él le preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él sabía quién era, pero quería confirmar qué decían ellos. Entonces, cuando Lucas le escribe este evangelio, empieza a dar detalles, que se fueron todos, dice, que todos se dirigían a inscribirse al censo, se juntaban las familias. Eran aproximadamente como 160 kilómetros que caminaron entre 5 y 6 días, desde Galilea hasta Belén, ¿ya? Dice, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando hablamos nosotros de la soberanía de Dios en los acontecimientos mundiales, pensamos que regularmente decimos, no, sí, Dios es soberano, pero como que tomó al mundo y lo dejó rodar y se fue a otra galaxia. Y después va a volver y va como recién, pero les comento que Dios es soberano todos los días. Dios es soberano en cada una de las cosas que hacemos. No como robot. Nosotros dice que están las buenas obras preparadas de antemano para que nosotros podamos avanzar en el reino de Dios. Dios sabe lo que nos va a pasar, porque Dios es infinito, porque Dios es. Dios no existe por si acaso, Dios es, porque una existencia tiene un principio y un final. Dios es eterno, el yo soy, no tiene principio ni final. Entonces Él conoce toda la historia. Entonces en esa soberanía, en los primeros versículos de este pasaje, vemos como el emperador César Augusto ordenó un censo. Y pensamos que la historia es el resultado humano. Pensamos que cuando, de hecho, en un campo de concentración en Polonia, el más famoso, no sé pronunciarlo en inglés, pero lo voy a leer en mi mente, Auschwitz, ¿ya? En ese se hizo un juicio contra Dios, diciendo si Dios, el pueblo judío, si Dios era real o no, porque estaban sufriendo lo inimaginable. Lo inimaginable. Primero, exiliados de su propia tierra, exiliados de sus casas, de sus familias, separados, obligados a trabajar. Y en ese juicio
se le hizo un juicio a Dios. ¿Ya? El resultado era que Dios no estaba con ellos. Víctor Frank, un psicoanalista que también estuvo en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración donde murió mucha gente, él dijo que los que tenían un propósito de vida fueron los que tuvieron más resistencia, no los que estaban mejor alimentados, no los más fuertes, no los que tenían mejores pitutos con los nazis, sino que los que tenían un propósito de vida, aunque estuvieran enfermos podían seguir. Un propósito de vida. Nosotros, Dios nos llamó un día y nuestro propósito es glorificarlo. Es glorificarlo. Es glorificarlo con nuestros actos. Pero si yo llego a la casa y le digo a mi esposa, le digo, oye, ya, pues, ¿hasta cuándo? Mira que estoy aquí, acá, porque nosotros queremos suplir nuestras necesidades. Necesito que me atiendan. Y mi esposa dice, ya, perdón, y actúo como un tirano con ella. Estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Cada uno de nosotros sabe cuando está glorificando a Dios y cuando no lo está glorificando. Nuestros sistemas internos el inconsciente presenta muchos sistemas de defensa que se llaman justificaciones o resquicios. No, si no soy tan malo. No, si soy un buen esposo, trabajo todos los días. Y así las mujeres también, por favor, para que sea equilibrado. Cada uno de nosotros entendemos que Dios tiene el control y la decisión del emperador no fue solo una cuestión administrativa de cobrar más impuestos, sino que fue parte del plan divino para que Jesucristo naciera en Belén, cumpliendo así la profecía de Miqueas 5:2, que dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. A veces nosotros vemos eventos que nos pasan y pensamos que son solamente humanos. Una vez le pregunté, cuando estaba recién en el cristianismo, le pregunté a un hermano, ¿por qué viniste a Chile y no fuiste a Nueva Zelanda? ¿Por qué no fuiste a otro país como misionero? Y me dijo, porque es la voluntad de Dios que esté en Chile, que viniera a Chile. ¿Y por qué? Porque estoy en Chile. Y yo dije, qué fácil la respuesta. Pero después me puse a pensar, sí, la voluntad soberana de Dios es lo que estamos haciendo. Nuestras decisiones, si son en pos de Dios, está dentro de la soberanía de Dios cada día. Cada día podemos estar convencidos. Todo es soberanía de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos en la perfecta voluntad de Dios. Y cuando no estamos en la perfecta voluntad de Dios y decimos, esta hermanita, tan pesadita que, bueno, está la soberanía de Dios porque está trabajando en su carácter, no en la de ella. Mi esposa dice, para no decir que yo digo, ya, pero es mutuo, mi esposa dice, eres insoportable. Yo le digo, sí. Y ella sabe que el Señor está trabajando en su carácter. ¿Me captan o no? Entonces, que podamos cada uno de nosotros, es verdad, Dios está trabajando en ella, pero a mí me va a pasar la cuenta también. Entonces, por eso tengo que ser más soportable. El punto 1 es la soberanía de Dios de los acontecimientos mundiales, ¿ya? Como lo explica Lucas del capítulo 2, versículo 1 al 3. En el punto 2, la humildad del nacimiento de Cristo. Cuando uno piensa y dice, Cristo, ¿y por qué no Cristo nació como emperador? No sé, como alguien que la noticia corriera rápidamente, o sea, que los historiadores hablaran de él. Pero ¿saben lo que hizo? Dios dice que cuando José y María llegaron a Belén, lo que dice Dios por medio de Lucas, no encontraron lugar en la posada. El Rey de Reyes nació en un establo y fue colocado en un pesebre. Y cuando hablamos de un pesebre, hablamos de un lugar de madera, donde se le da alimento a los animales. Hoy en día en nuestra mente, cuando hablamos de pesebre, hablamos como de una camita con pajitas, ¿no es cierto? Bonito. Pero eso es donde se alimentaban los animales. Y uno dice, pero ¿por qué no nació siendo más famoso? Entre comillas, famoso en la parte humanista, ¿ya? O cuando resucitó, ¿por qué no resucitó y se presentó ante Pilato? Viene Jesús y se presenta, la primera evangelizadora fue María Magdalena.
una mujer, siglo I, donde la cultura judía era machista, donde muchas veces no tenía mucho peso la voz de una mujer por una cultura mal entendida y mal practicada. Y viene, y María, la primera evangelizadora, la primera mujer que pudo dar testimonio de Jesucristo, la primera mujer que habló del cristianismo, del Cristo resucitado. Entonces, Dios tiene formas que nosotros a veces en nuestra lógica, si uno tiene una estructura muy ordenadita, lo saca de la estructura. Porque si yo voy haciendo, pero Dios, ¿cómo? Te apareciste a María Magdalena, pero ¿por qué no sé, podría haber sido a Juan, a Pedro, no sé, a Jacob, a tu hermano, Santiago, no sé, como que se le apareció a María, a él, porque Dios hace lo que quiere hacer. Nosotros tenemos que someternos a la voluntad del Padre, siempre. Dios nos da encargos, Dios nos demanda situaciones, Dios nos enseña por medio de su palabra a hacer lo correcto, pero lamentablemente siempre queremos hacer lo que nos conviene, lo que estamos estructurados en nuestra cabeza. Empezamos a filtrar con ideas preconcebidas, empezamos a actuar conforme a nuestra conveniencia. Y ahí empezamos, como se dice vulgarmente, a guatear, a hacer lo que no corresponde. Dice que este acto de humildad nos enseña que Dios elige lo que Él quiere elegir. Y en esta ocasión elige lo que es débil y despreciado en el mundo para glorificarse. Escogió un lugar súper indigno. Se hizo el censo. Estaba todo ocupado porque todas las familias tenían que viajar al lugar donde ellos eran sus familiares para poder ser empadronados. No podían estar en otra ciudad como uno de repente va a Carabinero y dice no puedo votar en el lugar donde está mi dirección, etc. Sino que dice que fueron todos al lugar que tenía que ser censados y estaba todo lleno. Como cuando de repente pasan las vacaciones, uno no va a Villarrica, Pucón en todo el año y va en enero y febrero que hace más calorcito, es más rico y está todo lleno. Está todo lleno, está todo lleno, está todo lleno. Ya, un camping, entre paréntesis. Entonces, en esta humildad del nacimiento de Cristo, Filipenses 2 del 6 al 11 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo se humilló. Jesucristo, Dios mismo, el Dios de la eternidad, se humilló y se presentó ante nosotros como ejemplo muchas veces de que nosotros pensamos que el éxito es haber nacido en una familia rica. Uno siempre en Santiago decía, no, es que la gaviota se cansó y me dejó aquí en San Bernardo, me dejó caer. Si yo, la gaviota, sino que la cigüeña me tenía que haber dejado en Las Condes. Pero mejor aquí en San Bernardo, le decíamos, conversábamos nosotros en el sentido de que los que habían nacido en lugares más acomodados les iba mejor. ¿Ya? Dios, para enseñarnos, nació en un lugar humilde. Dios se hizo hombre y se humilló por cada uno de nosotros. Y a nosotros somos tan orgullosos que nos cuesta de repente doblegar nuestra propia voluntad frente a lo que es correcto delante de Dios. Entendemos que muchas veces el consumismo, ¿ya? El hedonismo, el nihilismo, el creer que tengo mi propia verdad y ustedes no me entienden, no, que mi papá no me entiende, no, que mi tío no me entiende. Yo tengo mi propia verdad, yo tengo derecho a ser feliz. Oye, ¿hasta cuándo? Si tengo derecho a ser feliz. Empezamos a escuchar las canciones de la radio y pensamos que tenemos derecho a ser feliz. Pero no es así la vida. Nuestras vidas tienen momentos de felicidad y de tristeza.
Nuestra vida tiene que ver con el servicio. Nuestra vida tiene que ver con glorificar a Dios con lo que hacemos y glorificamos a Dios cuando servimos al otro. Cuando podemos trabajar en pos del hermano, en pos de la obra de Dios. Escuchen, me gustó mucho una vez que me hicieron percatarme de que el musical del Arca de Noé daba a entender la vida de la iglesia. Y cada uno de los animalitos del Arca de Noé era un perfil psicológico de cada uno de la iglesia. La tortuga, el pavo real, que dice, aquí vengo yo, el burrito que siempre hago todo y nadie me ayuda. Y todo es un perfil el perfil psicológico de cada uno de los representantes de la iglesia. Así que cuando le escuchen con sus hijos, sí, parece que está hablando, no del hermano tanto, porque nosotros, lamentablemente, nuestros pecados están pegados en la espalda. ¿Ya? Así que frente a nosotros, y miramos al hermano, y en su espalda salen sus pecados. No, menos mal que no somos como la hermana tanto, como el hermano tanto. Pero debemos presentarnos cada día delante de Dios para que Él pueda hacernos ver nuestras faltas y nuestros pecados para seguir avanzando en el reino de Dios. ¿Estamos buscando las cosas de este mundo o estamos dispuestos a seguir el camino de la humildad y la servidumbre que Cristo nos modeló? Si nos hacemos llamar cristianos, ¿somos parecidos a Cristo en nuestro actuar, en nuestras conversaciones, en nuestros negocios? Cada uno de nosotros debe entender que Dios es soberano en todos los acontecimientos mundiales y que debemos ser humildes como Cristo fue humilde en el nacimiento. El punto 3 tiene que ver con la revelación a los pastores. Nosotros vemos a los pastores que cuidan ovejas por si acaso, ¿ya? Allá en San Felipe Putaendo habían pastores de cabras, ¿ya? En los cerros, el anilleo uno los miraba y todo. En el Antiguo Testamento se dio que el oficio de pastor fue dignificado cuando David como pastor fue elevado rey. Era un trabajo digno, pero pasó que empezó a correr el tiempo y ya en el tiempo de Jesús los pastores eran mirados en menos. Pasó algo como nos pasa a nosotros de repente, que vemos que algunas profesiones son como complicadas. Entonces yo veo a mis primos y cuando chicos mis primos empezaron a trabajar de gaffiter y yo decía, no quiero ser gaffiter, hágatela. Porque iba a trabajar con mi papá de gaffiter y era fea la pega de gaffiter. Voy a estudiar, voy a sacar una licenciatura, magíster, posgrado. Y lo hice. Y conversando después con mi primo gana más dinero que yo que siendo gaffiter, entre paréntesis. ¿Ya? Mi primo gana mucha plata. Y uno, como que de repente, en esos tiempos, en los años 80, un gaffiter era un gaffiter. 70, 80. Pero ahora un gaffiter hay que sacar hora como con el médico para que un gaffiter vaya a ver un califón o algo. Entonces, ¿qué pasó con los pastores? Que eran realmente dignos en su trabajo. No, pasó que ya eran como indignos, ¿ya? Que ellos ya eran de baja monta, se les encontraba impuro, ellos cuidaban las ovejas, que era un trabajo que con el pasar del tiempo era como algo menoscabado, ¿ya? Pero nos enseña que el nacimiento de Cristo, ¿qué nos enseña con esto? Que Él, sin importar su estatus social, Dios se preocupa de los pobres, de los humildes. Y no vamos a hablar de la teología de la liberación, poco menos como la opción por los pobres, que hay una opción por los pobres, por supuesto, sino que tiene que ver con que Dios dice que resiste al soberbio. Puede uno ser muy pobre, pero soberbio, Dios lo resiste. Y da gracias por los humildes. Y puede haber una persona con mucho dinero, como Zaqueo en el tiempo de Jesús, y vio un corazón humilde, que devolvió lo que él consideraba que era injusto, etcétera, etcétera. Primera de Juan 1:4 dice lo siguiente, pero antes de decir lo que dice Primera de Juan, cuando Lucas empieza a explicarle paso a paso, a investigar, a conocer, era porque ya se había extendido el cristianismo, pero también se malformó el mensaje. Muchos de los gentiles y griegos
creían que todo lo de la carne era malo. O sea, todo lo espiritual es lo bueno, lo santo. Ese gnosticismo que nos hace llevar que poco menos que el hermano está escuchando una cumbia en la casa y uno dice, oh, el hermano está escuchando, se puso cumbiandero. Digo, oh, no, si hay que escuchar música sacra, poco menos. O que muchas veces vemos un hermano que vive tal situación, o al hermano lo vi saliendo de la botillería. ¿Pues ha ido a comprar una Coca-Cola? Sí, pero iba con un bolso oscuro. Ah, entonces, entonces empiezan las sospechas. ¿Ya? O al hermano lo vemos pasar, entonces cada uno de nosotros malforma muchas veces lo que ve o lo que escucha. Juan, en 1 Juan 1:4 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Los discípulos de Cristo, así como otras personas, porque nos percatamos que los evangelios eran discípulos, pero Lucas no fue discípulo de Cristo. Él fue un historiador, que dicen que fue un médico, un gentil, podría haber sido sirio, o era mitad sirio y mitad judío, no se sabe realmente su procedencia. Él va y escribe lo que él empezó a investigar. Empezó a investigar algo. De hecho, después escribe el libro de Hechos. De hecho, escribe el libro de Hechos y cuenta también lo que vivió, lo que pasó y lo que empezó a avanzar en la vida de Pablo, el principio de la iglesia, cómo fueron constituidos los primeros sistemas de gobierno, cuando escogieron a los ancianos, como Jerusalén, etc. Él tuvo la misión, no solamente por Teófilo, sino que Dios lo inspiró para hacer el trabajo de escribir la vida de Jesús. Y en base a eso empezó a investigar, a preguntar, a conocer, a dar un testimonio para la persona que lo mandó a escribir esta, como podríamos decir, reseña o biografía, para saber realmente a quién estaba creyendo. Están en un tiempo del retorno de los mensajes los días domingos que se debe conocer a Jesucristo. Y no solamente porque están estos mensajes, sino que debemos saber a quién seguimos. Debemos saber cómo Él actúa. Debemos entender, no romantizar a ese Jesús de Franco Sefirelli que uno veía cuando chiquitito y decía, yo estuviera ahí, lo hubiera defendido. Que si uno mismo con su actuar muchas veces lo niega y lo sacrifica muchas veces. Que cada uno de nosotros conozca al Dios de la Escritura. Que cada uno de nosotros se acerque al Jesús de la Escritura. Que podamos conocerlo, que podamos doblegar nuestro orgullo, que podamos doblegar nuestro estilo de vida, que nos podamos doblegar a hacer lo que Él dijo que hiciéramos. Hoy día nos preguntamos si somos portadores del mensaje de esperanza y alegría en nuestras comunidades. Los pastores, cuando fueron a Belén, dejaron las ovejas y fueron a ver a quién era el Salvador del mundo. Imagínense cómo 12 hombres trastornaron el mundo entero en el siglo I para que nosotros aquí en Chile estuviéramos hablando de Él. Se levantaron muchas personas diciendo que eran Mesías también. La historia registra 3, 4, hasta en el libro de Hechos se habla del que se había apartado con 400, que decían que iban a ser los que ellos iban a liberar al pueblo como Mesías. Cómo Jesucristo, cómo Dios modeló la historia para que naciera en un lugar tan humilde, para que
anduviera con personas de tan poca alcurnia. Y hoy en día nosotros estemos compartiendo el mensaje de este hombre. ¿Fue Dios? Y nos preguntamos, sí, si es Dios. ¿Y Jesucristo? Sí, el Hijo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. O sea, ¿Jesucristo es Dios? Sí, Jesucristo es Dios. O sea, nosotros, seres finitos, terrenales, que estamos aquí en estas cuatro paredes, el Dios eterno se nos presentó. Y en su soberanía trasladó el mensaje hasta aquí, y como en muchos puntos del mundo, para que tuviéramos esperanza, para que tuviéramos la alegría de saber que hay un Salvador, que pagó nuestros pecados, que cada uno de nosotros, con el pensamiento. ¿Por qué hacemos nuestra oración de confesión? Porque nosotros pecamos. Todos pecamos. Y pecar implica errar el blanco. Nosotros erramos el blanco. Estamos como ese término de la fotografía que cuando hoy salió enfocado. Sí, salió. O cuando hoy esta foto salió desenfocada. Entonces nosotros estamos desenfocados en la vida. Nosotros estamos desenfocados de lo que realmente es el éxito. Nosotros estamos desenfocados realmente de lo que significa el amor. Nosotros pensamos que el amor es recibir. Sí, es que tú no me amas porque... El amor es dar. Las características del amor están en Corintios 13. Dios nos dejó su palabra. Dios habló en forma audible en un principio. Después habló por medio de los profetas. Después habló por medio de la Escritura. Después Él se hizo carne para hablarnos. Y quedó todo como testimonio para que cada uno de nosotros pueda hacer lo correcto. No delante del mundo, porque uno es loco de repente delante del mundo, sino que lo correcto delante de Dios. Dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Como conclusión, Lucas 2 del 1 al 16 nos enseña que el nacimiento de Jesús es un recordatorio de la soberanía de Dios, la humildad de Cristo y la inclusividad del mensaje del Evangelio. En un mundo que a menudo se siente oscuro, empezamos que la guerra, que ya Rusia estaba apoyando a Siria, que Siria ya no, Rusia está con Ucrania y los chinos están por agarrar Taiwán, y empezamos a leer las noticias y empezamos, voy a comprar 2 tarros jurados, mejor 4 porque voy a pasar cualquier cosa, uno no sabe, voy a llenar el estanque. Nosotros tenemos una esperanza. Nosotros, cada uno de nosotros, en un mundo oscuro y desalentador, el nacimiento de nuestro Salvador trae luz y esperanza. Y Navidad es la fecha para recordar el milagro de la encarnación de Cristo. La Navidad es la fecha para recordar el milagro de la encarnación de Cristo. No lo que le vamos a pedir al viejito más acuerdo el 24. Aunque igual uno tiene su corazoncito y quiere hacer como que en la casa, como me gustaría que me trajeran un perfume de tal perfume, o una camisa me falta, o como me gustaría una zapatilla. Sí, no vamos a demonizar la Navidad pagana que existe hoy en día, no la vamos. Pero el centro es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, que la Navidad no puede estar relacionada con compras compulsivas o excesos. Es la celebración de la expresión del amor de Dios en la persona de Cristo, en la persona del Dios hecho hombre. Que cada uno de nosotros podamos servir a otros compartiendo el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias, no de las reglas, no que esto se hace, esto no se hace, no, del Evangelio, de la buena noticia, que hay esperanza, que a pesar de toda la adversidad, de todo lo oscuro que se me puede presentar en el futuro por mis malas decisiones económicas, hay una esperanza. Dios está con nosotros. Que podamos cada uno de nosotros inspirarnos en esta temporada de Navidad, ya, a vivir con alegría y a compartir la luz de Cristo en todas nuestras interacciones. Oremos. Padre, te damos gracias